Hola, muy buenos días. Soy Martín Omar Vázquez, alumno de Ciencias de la Educación de tercer cuatrimestre de Universidad Las Américas. En este video vamos a ver sobre mitos y realidades que impactan en la educación. Vamos a ver desde cómo una pequeña parte educativa, que vendría siendo los mitos, puede impactar en toda la educación general de hasta lo más alto. Ejemplo, pondríamos una montañita, desde lo más de abajo, cómo puede afectar a la parte superior. Desde también una realidad, cómo puede impactar desde lo bajo hasta lo de arriba. Eso es lo que vamos a ver en este video con una serie de preguntas. Este video fue el entrevistado el alumno Cristian Emanuel Pérez, eh, estudiante del plantel CECITEA El Cedazo. Actualmente está cursando segundo semestre de preparatoria. Acompáñenme a ver este video, es muy interesante sobre las respuestas que él da. Acompáñame. Buenas tardes, soy el alumno Martín Omar Vázquez de Ciencias de la Educación de Universidad Las Américas. Vamos a hacer una entrevista al compañero Cristian Emanuel Pérez de segundo semestre de preparatoria. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, voy a hacerte una entrevista sobre mitos y realidades que impactan en la educación, ¿te parece? Sí, sí. Vamos a comenzar. Primera pregunta, ¿qué entiendes por mito? Es como algo ficticio, ¿no? Como un chisme, no sé, algo que no pasa, que no va a pasar. Ah, muy bien. La segunda, ¿qué entiendes por realidades? Lo que pasa, o sea, como va a ser realidad, que está respirando. Una realidad. Ah, muy bien. Ahora, la tercera, ¿qué entiendes por mitos y realidades que impactan en la educación? Con las respuestas que ya me diste. Pues el mito en una de la educación, pues es un chisme, ¿no? Es como hablas de, no sé, un profesor y resulta que no, que la realidad es que no es así ese profesor. O sea, impacta como en las dos cosas, creo. La cuarta, ¿cómo crees que los mitos podrían impactar en la educación? Pues porque no sé, se inventan cosas que realmente no son, como de, no, es que el gobierno da tantos dinero para que coman los niños y coman estos, pero los del comedor se roban el dinero, o cosas así. Yo pienso que es así. Ahora, ¿cómo crees que las realidades podrían impactar en la educación? Pues, porque, pues, no sé, o sea, yo pienso que la realidad está bien porque pues son cosas claras o sea, son las como cuentas claras. O sea, si el gobierno les manda tanto dinero y ellos gastaron tanto o les dieron tantos libros y son tantos, o sea, como que sí está bien la realidad. La sexta, ¿cómo podrías tú diferenciar entre un mito y una realidad de la educación? Pues por cuentas. O sea, porque si tengo papel, pues ya sé que es en realidad. Y ya sé. La séptima, ¿dónde crees que estos mitos puedan impactar en la educación? Pues en las personas, ¿no? Y en los profesores. Yo creo. La octava, ¿dónde crees que estos mitos puedan impactar estas realidades puedan impactar en la educación? Pues igual, en la sociedad y en los profesores y en los docentes y en los alumnos. ¿Dónde entran los docentes con los mitos y realidades en la educación? ¿Dónde entran? ¿En qué parte pueden entrar los docentes? Pues depende, ¿no? Es como el profe, o sea, si el profe es de... se habla mal de él, en realidad es que no, pues yo sí digo que sí le impacta, o sea, son dos cosas diferentes. ¿Cuándo crees que estos mitos, ¿cuándo crees que estos mitos impacten en la educación? O sea, como los momentos. Pues en el momento de que se habla allá enfrente de los papás, no como en las juntas, como de, no, es que yo he dado tantos trabajos a sus hijos y resulta que los hijos no tienen nada, o resulta que nunca se aprendió nada. Entonces, Ahora, ¿cuándo crees que estas realidades impacten en la educación? pues cuando ahora sí realmente es verdad de que el profesor no hizo nada y él se dice que sí, pero no hizo nada.
O sea, ya impactó la realidad de que no es un buen profe. O como el profesor sí está diciendo, está como echando mentira, eso es lo que refiere. Sí, porque es realidad, o sea, literalmente está ahí sí es realidad que los niños están diciendo que no hizo nada, que no les enseñó nada. Si el profesor les dejó tantas tareas, supuestamente, entonces al momento de la junta, los niños simplemente no tienen ninguna tarea. Y el profesor está diciendo que dejó varias tareas. Ajá. Eso es lo que quieres dar a entender. Que la realidad. Cuando un profesor inventa un mito educativo, ¿crees que impacta en la realidad educativa? Sí, porque es lo que estamos diciendo, de que él dio tantas tareas y resulta que no dejó ninguna porque pues le dio flojera o no sé, y pues impacta tanto en la educación de los niños como pues en su trabajo. ¿Quién podría infundir en los mitos que impactan en la educación? O sea, como las personas. ¿Quién crees que pueda infundir en los mitos? Pues todos, ¿no? ¿Todos? Pues sí, porque tanto, pues sí, los mitos son como un chisme, pues tanto como los niños, tanto como los profesores, tanto como los papás, y pues es todo. ¿Por quién pondría infundir en las realidades que impactan en la educación? Igual todos. ¿Quién podría impactar en la educación? ¿Cómo? O sea, como es igual que las otras dos preguntas pasadas, o sea, como qué personas pueden infundir en la educación. Aquí ya tenemos que hablar de ciertas personas, o sea, no podemos generalizar a todas las personas. ¿Sí? Pues yo pienso que como tanto educación, pues sería como el profesor y los papás, ¿no? Porque se encargan de la educación de un niño. Serían también como directivos de instituciones públicas. Sí, entrarían más ellos porque ellos son los que se basan en los que pueden impactar más en la educación. ¿Por qué crees que los mitos impacten en la educación? ¿Tú por qué piensas que los mitos pueden impactar en la educación? Pues por lo mismo, ¿no? Porque pues son chismes y realmente no es verdad y resulta que sí, resulta que no. Entonces se hace un enredadero y ya no sabes cómo ni qué. Entonces impacta mucho. ¿Por qué crees que ahora las realidades impacten en la educación? Pues porque, no sé, pues yo pienso que la realidad es mejor porque si eres más franco y dices lo que es, o sea, la verdad. Porque si es un mito, pues tú puedes decir mil cosas y resulta que no. Y la realidad, pues no, la realidad es que sí es una cosa que pasa. Ahora, ¿por qué crees que los dos puedan impactar en la educación? Mitos y realidades puedan impactar en la educación. Por lo mismo de que se hace una enredadera. O sea, es como, yo digo la verdad y no resulta que es mentira y esto y lo otro y se hace un enredadero y al chiste de que no. Ahora, ya es la penúltima pregunta. ¿Crees que en México impacten los mitos en la educación? Sí. ¿Por qué? Porque pues es lo mismo, o sea, aquí todos conocemos a mujeres que dicen, no, es que se dio tanto dinero a la escuela y resulta que ni les dan nada. O resulta que les dieron tantos libros y nada más les están dando estos. O cualquier cosa, se les dieron fondos y la escuela se está cayendo. Entonces yo pienso que sí infunden mucho los mitos, porque no se está hablando con la verdad. Ahora, ¿crees que en México impacten las realidades en la educación? Pues también, porque también está la mala de que tampoco el gobierno no ayuda como demasiado. Entonces sí, también llega la realidad. Ahora, una pregunta extra. ¿Por qué crees que mitos y realidades puedan impactar a nivel mundial en la educación? Por lo mismo, porque pues sí, el mito, porque solamente estás diciendo puras mentiras, o sea, no llegas a nada concreto y solamente te hacen verdad. Y la realidad cuando choca, si un profesor dice que las cosas son así, así, y otro profe no, es que son así, 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 y cuando se llegan a juntar o llegan a cambiar los profesores de diferente clase, como no sé, si un profe de planta dice que la guerra se hizo en tal año y resulta que el momento del examen lo cambian por otro profe y ese profe va a poner todo mal. Entonces ya no se ve como ese momento de educación porque echó toda la basura por decir una mentira o la realidad. Muy bien. Muchas gracias. Esto ha sido todo. Gracias. Nos vemos. En este video pudimos observar diferentes puntos de vista de él. Desde como les explicaba en la introducción, desde que una mini partícula
puede afectar a la más alta. Eso es lo que realmente puede hacer que falle nuestro sistema educativo en México. Que si desde un maestro, un alumno falla, falla toda la estructura general. Por eso sería bueno implementar un plan educativo conforme alumnos y maestros, de cómo se puedan sentir ellos a través de ese plan educativo, para que ninguno falle, tanto maestros, tanto como alumnos. Este ha sido mi tema, mitos y realidades que impactan en la educación para la materia de Comunicación Educativa 2 y Lingüística 1. Muchas gracias, nos vemos, adiós.